Buenos días. Yo soy Juan Porra Blanco, secretario de la Sociedad por el Estudio Andaluz, de la CEA, y bueno, siguiendo un poco la vezana que ha marcado ya nuestro presidente, Paco Armadulí, pues bueno, lo primero es agradecer a todo el mundo que estamos aquí esta mañana, que hayamos podido acudir a hablar sobre temas del andaluz, de cultura andaluza, y agradecer pues, bueno, a todo el mundo y a las instituciones, al Ayuntamiento de Benamejí, al colectivo de patrimonio de Benamejí y a todas las personas que desinteresadamente pues, están colaborando aquí, estamos colaborando pues, para llevar a buen puerto, ¿no?, esta iniciativa. Bien, a mí me toca bueno, presentar a la conferencia inaugural que tenemos de la 9ª Junta de Escritores en Andaluz. No sé si sabéis, bueno, a cada 2 años hacemos esta edición bienal de las juntas de escritores, las reunión de escritores de andaluz, y entonces pues, en cada una de esas juntas, en cada uno de los congresos que tenemos una conferencia inaugural que solemos encargársela a alguien, algún profesor universitario, que es lo que hemos estado haciendo normalmente prácticamente casi desde el principio, de la zona en la que se celebra, en este caso bueno, del territorio de la provincia de Córdoba, pues habíamos pensado en Antonio Manuel Rodríguez Ramos, porque es muy conocido y por su trabajo, y por su briega, por su labor en pro de la cultura andaluza en general y un montón de cuestiones, de facetas que ahora explicaré un poquito más detenidamente. Entonces, para esta 9ª Junta de Escritores hemos invitado a Antonio Manuel para que nos ofrezca su conferencia inaugural y que va a ir, como nos explicará después, pues bueno, en torno a su libro, la presentación de su libro, Flamenco, Arqueología de los Hondos, y el libro de actas que está de la publicación aparecerá como conferencia inaugural una parte, creo que es un capítulo de este libro que va sobre la lengua del flamenco, que es un poco, aunque el libro en general está totalmente enclavado en lo que es los temas de la lengua andaluza que nosotros trabajamos en la CEA, la parte que está publicada en el libro de actas es esa parte de su libro, ¿no?, la lengua del flamenco. Bien, nuestro conferenciante Antonio Manuel, nombre completo ya he comentado, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, que a él le gusta firmar y lo firma todo, como lo veis por ahí, Antonio Manuel. Después lo explicará en la conferencia por qué es esto, ¿no? Creo que es una de las partes que tú explicas. Y bueno, es escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y además también activista social, músico, activista social, cultural y político, músico y, como he comentado antes, también escritor. Voy a mencionar rápidamente algunas de sus... No me quiero entretener mucho para darle protagonismo directamente a sus palabras, pero bueno, lo he cogido, esto en verdad está en su página, tiene una página web personal, es antoniomanuel.org, que ahí podéis informarse, nos podemos informar más sobre su labor. Y 4 aspectos, ¿no?, que hemos señalado antes: activista, músico, escritor y profesor, ¿no? Él pone en esta página web, pone que siempre ha vinculado su trabajo y sus acciones a Andalucía, a la memoria colectiva, los derechos humanos, el ecologismo, el feminismo y la radical democracia. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, autor de varios ensayos y monografías, poemarios, novelas y también de discos, de tu faceta de músico, con DNV, se lee así, DNV, ¿no? DNF. Y también ha ganado varios premios literarios, también es columnista en Cordópolis, el Día de Córdoba y del grupo Yolí, La Marea, Huffington Post, entre otros, ¿no? Colaborador de la cadena SER y El País, profundamente vinculado con Andalucía y firme defensor de la sociedad civil como contrapoder político. Bueno, tiene un montón de cosas, yo voy a entresacar 3 o 4 más, que particularmente a mí me llaman más la atención, o yo pienso que desde mi punto de vista son más relevantes, entre ellas porque fue presidente del Ateneo Popular de Almodóvar del Río, de donde él es natural. También fue redactor de la Declaración de Schauen
y del Decálogo de Córdoba por la Alianza de Civilizaciones, en su faceta de escritor, que de alguna manera también tronca con este encuentro, esta junta de escritores. Tiene, por ejemplo, mencionar la primera novela que hizo, Nenia, que obtuvo el Premio Nacional de Novela Amador de los Ríos en el año 94. Después también tiene otra segunda novela, El vuelo de la cigüeña. Ha publicado también los poemarios Mañana no existe, Los puños dóciles y varios textos en revistas y antologías literarias nacionales. Sobre esto de la parte más de escritor de novela o de creación más artística, después, sin embargo, tiene otra parte, otra faceta en que entronca con su trabajo de profesor y de investigador de la cultura andaluza, que es, por ejemplo, 2 libros. Uno de ellos es La huella morisca, el al-ándalus que llevamos dentro, que creo que, no sé si lo has dejado aquí también o no lo has traído hoy. Después también, junto a Jalet Ibarra, ha publicado Moriscos andalusíes, del destierro a la concordia, y también enlazando un poco ya con su trabajo o su faceta de colaboración en la parte de largometraje, de cortometraje, de cine. Pues bueno, es guionista del cortometraje La Navaja y colaborador o coprotagonista, junto a todos los demás, del filme documental Las llaves de la memoria, que no sé si habréis visto y que os recomiendo fehacientemente. Bueno, y lo que mostráis aquí, su última creación, su último, de alguna manera, bombazo dentro de toda la gente que hemos asistido a algunas de sus conferencias. Pues la verdad nos toca la fibra sensible, y realmente flamenco, arqueología de los hondos, como lo escribe Antonio Manuel, con J. Pues bueno, es su última creación y a la que le doy paso de seguida. Muchas gracias. Pues a la paz de Dios, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien, pues nada. Antes de comenzar, quisiera pediros perdón porque me iba a acompañar Amparo Ramos y José Antonio Hinojosa al cante y al toque, pero desgraciadamente Amparo ha sufrido una enfermedad importante, aparte de una afonía, está en cama, y hemos estado esperando hasta ayer mismo por la tarde, y cuando ya desgraciadamente no pudo venir, pues bueno, se lo comuniqué a Paco, y así que voy a tener que ser yo el que me enfrente, como comprenderán, no va a ser ni por asomo parecido a disfrutar del sentido directo que es poder escuchar a Amparo, al cante y al toque de José Antonio. En segundo lugar, permitidme que os dé las gracias a vosotros y a vosotros por asistir a un acto de esta relevancia, pero permítanme que dé especialmente las gracias por haberme invitado a este encuentro, porque muchos de los que estáis aquí presentes han sido mis maestros. Entonces, yo he leído mucho de Paco, de Juan, de mi amigo también Paco, de Manuel, y claro, de Tomás. En fin, el estar aquí y el estar delante de ellos y de ellas, bueno, pues me produce cierto vértigo, mucha emoción. Así que, humildemente, voy simplemente a aportar algún elemento más para que se entienda mucho mejor qué es esto de la lengua andaluza y qué importancia tiene el entroncarlo directamente con el flamenco y con la lengua flamenca, que es el andaluz. Porque la lengua del flamenco es el andaluz. El flamenco se canta en andaluz. Pero si me permiten, el flamenco se canta en flamenco. El flamenco en verdad es una lengua himna, que es clave para entender lo que podríamos, de alguna manera, conceptuar como andaluz, como lengua. Y eso está directamente vinculado a los flamencos, pero no es toda la verdad. Entonces, permítanme que incluso como comienzo, como si fuese un zaguán de la exposición, ponga algunos ejemplos, antes de empezar, que van a ser el nudo de lo que a partir de unos instantes
van a ser la columna vertebral de la arqueología de los hondos, que es lo que intento explicar. Verán, yo soy un firme, un convencido de que las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Que no hay nada que no exista que no tenga nombre. De forma que encontrar el origen del nombre es encontrar la clave de cuando uno nace, es decir, no solamente hallamos el momento fundacional de la palabra, sino que, quizá lo más importante, estamos encontrando el momento fundacional del pueblo que lo pare y las claves del pueblo que lo ha mantenido hasta la fecha. Porque el alma y la garganta son los yacimientos más difíciles de expoliar. A uno le pueden privar de lo que tiene, le pueden incluso condenar a no ser quien era, pero es muy difícil encarcelar un sonido. Es casi imposible derribar la arquitectura del aire que te queda cuando alguien canta o cuando alguien habla. Otras palabras que tienen otro origen descarado, por ejemplo Benamejí, ¿no? Estamos en Benamejí y es incuestionable que el cenit civilizatorio de un pueblo que se llama Benamejí tiene que ser el del momento en el que se le asigna ese nombre. Ojo, de tal importancia, de tal magnitud civilizatoria, que cuando viene una conquista posterior, mantiene su vida. ¿Están entendiendo eso? Es fundamental. Hace muy pocos meses estuve en Iznájar. ¿Hay alguno o alguna de Iznájar aquí entre los presentes? Estando en Iznájar, estando en el castillo de Iznájar, le pregunté a algunos de los presentes cuál era el origen de la palabra Iznájar. Y entonces me dijeron, pues viene de Hizim, que significa castillo, fortaleza, y es cierto, Hizim significa fortaleza, y me dicen, y Ansar, que significa alegría. Entonces yo le comenté, no, Ansar no significa alegría. ¿Cómo que no? Le doy mi palabra de honor que no, de verdad que no significa alegría. Ah, no, es que lo pone ahí. Y entonces estábamos en el castillo y nos acercamos a una lámina que habían hecho para explicar el origen etimológico del pueblo. Ponía Hizim, Ansar, pero escrito de izquierda a derecha. Luego ahí no ponía nada. Cualquiera que supiese algo de árabe podría comprobar que ahí no ponía nada, porque fijaros qué tontería, al pasar la palabra a la configuración de Word, tiende a escribirla de izquierda a derecha, con lo cual todas las palabras se desencuadran y ahí no pone absolutamente nada. Ahí no pone nada. ¿Cómo no lo va a poner? Me dijeron, me hizo mucha gracia porque dice, ¿cómo no va a poner nada? Si lo ha hecho la Diputación. Bueno, quizás porque a lo mejor es una institución que debería desaparecer, por ejemplo, que es lo que yo pienso. Entonces, no, ahí no pone nada. Ah, y vamos a hacer una cosa. Voy a meter una a una cada una de las palabras, cada una de las letras del alifato, para que comprueben que no significa nada. Bueno, me guardé un secreto. O verán lo que significa. Entonces pusimos una a una y aparece Hizim, que es castillo. Pero luego pone Ashara. Ashara en árabe significa 0. Bueno, 10 para ser más exacto. 0 es Sefer. De ahí viene la palabra cifra. Cifra viene del árabe Sefer. Pero Ashara es 10. Así que ponía castillo 10. Digo, ahí pone castillo 10. Oye, que el castillo es de 10. Pero seguro que este no es el origen del nombre. Digo, podría ser, escuchen, podría ser que estamos en un castillo que se llama Hizim y que desde aquí estoy viendo el río, y río en árabe es Nahar. ¿Podría ser Hizim Nahar? ¿Podría ser que Iznájar venga de Iznájar? ¿Podría ser que Iznájar signifique castillo del río? Alcalá de Henares. Alcalá también es castillo. Y Al-Nájara es ríos. Alcalá de los ríos. El castillo de los ríos.
Alcalá del Río es el Castillo del Río. Alcolea del Río es el Castillo del Río. Guadalcázar es Guad, que es valle, y es el valle o río de Alcázar, del castillo. Hay muchísimos pueblos que se llaman Castillo del Río. ¿Podría ser que Iznájar provenga de Castillo del Río? ¿Podría ser que lo evidente sea verdad? ¿Podría ser que lo que salta a la vista fuese verdad? Y entonces me contestaron, no. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII alguien que no sabía árabe escribió algo que se dio por cierto, y como se repite una mentira, porque está escrita, es decir, porque hemos preferido la mentira escrita en un papel a la verdad evidente que flota en el aire, como hemos preferido la mentira histórica a la verdad de la memoria, al final damos por cierto las tesis de quienes nos han colonizado. Y eso que intento explicar es tan importante que si queremos entender el origen de los flamencos, o muchas de las claves del andaluz, que tiene en muchísimos de sus fundamentos, no en todo. Acabo de explicar que Córdoba es andaluz y sin embargo es un sonido prebético. Sin embargo, Iznájar es una de las claves para entender por qué hay un universo que nos rodea y que no entendemos porque no conocemos el código fuente. Les voy a poner ahora un tercer ejemplo. Presenté este libro en Baños de la Encina. Baños de la Encina. Baños de la Encina suena a una palabra evidentemente castellana como Encina Real. Es decir, cuando uno va a entrar a Benamejí, tiene que optar entre ir a Castilla, Encinas Reales, o ir al Andalus, Benamejí. Baños de la Encina, a que Baños de la Encina es evidentemente una palabra castellana. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? No. No. ¿Por qué? Porque en Baños de la Encina no hay baños. En Baños de la Encina no hay baños. Luego la palabra baños está escondiendo un sonido que se ha refugiado en una palabra castellana. ¿Por qué? Porque quienes han mantenido ese sonido, llega un momento en que no conocen el código fuente y lo insertan o lo encriptan en algo que se parece mucho. ¿Quién conoce Baños de la Encina? ¿Qué hay en Baños de la Encina? Una impresionante fortaleza. ¿Es cierto? Una fortaleza, en árabe tiene muchísimas palabras para designarla, pero una de ellas es también madre de la palabra Benamejí. Es Bania. Bania es construcción, edificio. Bania era la fortaleza. Bania, llega un momento en que no sabe qué significa y dice Bania, Bania, baño, será baño. Pero allí no hay baños. Yo vivo en la Plaza Salvador Allende de Almodóvar del Río, que da la espalda a un callejón que se llama Callejón de la Charquilla. En el Callejón de la Charquilla no hay ninguna charca, pero se llama de la Charquilla. ¿Por qué? Porque era el camino de Almodóvar del Río hacia Córdoba. Era el camino hacia el este, hacia el Axar. Es el camino hacia la Axarquía. Es el callejón de la Axarquía, de la Charquía, de la Charquilla. ¿Lo ven? Entonces, hay que cruzar el elemento antropológico, el elemento histórico, y rearmar nuestra memoria amputada, colocando las piezas que nos han mutilado, y cruzando todo, sí podríamos tener claro si A, una palabra es prebética, B, si es una palabra eminentemente andalusí, que ha mantenido su sonido en formol, variado o modificado a lo largo del tiempo, C, si es una palabra conversa, es decir, es una palabra encriptada en otra que se parece mucho. Pero para eso necesitamos conocer el código fuente. ¿Entiendes? De eso es lo que vamos a hablar. Como... ¿En qué hora es?
¿Hasta cuánto tiempo tengo? Hasta las 12. Más o menos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Juan o Paco, ¿me podría avisar cuando me quede, por ejemplo, 10 minutillos? Vale. ¿Vale? ¿Bien? ¿Qué vamos a empezar ahora? Hablaba de que la clave se encuentra en los nombres. Si encontramos el origen del nombre, y ya digo que el origen del nombre no siempre va a hacer lo que parece, no siempre va a hacer lo que parece. El caso de Baño de la Encina es evidente, el caso del Callejón de la Charquilla, pero puedo poner muchísimos ejemplos y es probable que durante lo que yo vaya hablando, en la medida que yo vaya improvisando, van a surgir otras palabras. Pero una de las claves que yo suelo poner al principio es no los nombres de las cosas, sino los nombres de las personas. En la tradición castellano-católica, el nombre se mantiene intacto desde el nacimiento hasta la muerte, como si fuésemos la misma persona desde que nacimos hasta que morimos, desde que abrimos los ojos por primera vez hasta que los cerramos para siempre. En la tradición andalusí, y repito muchas veces que poco importa que fuese judío, musulmán, cristiano, gitano, negro o cafre. La palabra cafre viene del árabe kafir, que significa no creyente. Un cafre es quien no cree. Pero la lengua vehicular de todos los andalusíes, porque todos son andalusí, repito, poco importa que sea, y ahora escuchen bien, que sea judío, sefardí, cristiano, mozárabe, negro, curro, gitano, es decir, romano, andaluz, calé, o musulmán. ¿Cómo se llaman los musulmanes de Al-Ándalus? Pero Andalusí también es el judío. ¿Cómo se llaman los musulmanes de Al-Ándalus? Los muladíes son los que se convierten después. Primero están los baladíes, que viene del árabe balat, que significa tierra. Es probablemente el origen de Arbonaida. Al-Balata es el origen de... Cuando hablamos de la Arbonaida como bandera, hablamos de país. Al-Balat es la tierra. Al-Balata es la tierra. No son muladíes, no son baladíes. ¿Cómo se llaman los musulmanes del Ándalus? ¿No habéis parado a pensar una vez? Moriscos son los conversos. Un morisco es el musulmán andalusí que cuando se produce la conquista se convierte al catolicismo. Los mudéjares son los que cuando se produce la conquista... No, es muy interesante lo que estoy viendo, yo creo que es muy interesante. Un mudéjar es el musulmán andalusí que cuando se produce la conquista se le permite que siga siendo musulmán. Viene de mujahidín, que es domesticado. No tienen palabra. ¿Por qué no tienen palabra? Porque son la mayoría. Las mayorías no se designan a sí mismas. Cuando un chino cuando va a comer comida china, no pide comida china. Un chino en China dice, dame un plato de arroz. O va a decir, dame una comida china. Las mayorías, lo que estoy diciendo es muy importante. Porque si la mayoría de la población no tiene un nombre, eso explica en gran medida cómo han permanecido en nuestra memoria palabras del árabe andalusí a lo largo del tiempo. Pero también explica cómo han desaparecido las palabras que lo designan. Yo soy de Córdoba y me duelen las tripas cuando me dicen que los alrededores de la mezquita del Hama se llaman judíos. ¿Por qué? Es decir, el barrio que circunda la mezquita más importante de Occidente solo está habitada por judíos. ¿A que no, verdad? No, pero ¿por qué no? Porque la palabra clave, que es Medina, que es la de la mayoría, es tragada por la tierra y por la historia. Por una razón, porque la misma mayoría decide ser tragada por la tierra y por la historia para sobrevivir. Esto que acabo de decir es clave para seguir. La mayoría eran musulmanes andalusíes. Tan andalusíes
como los judíos, como los cristianos, como los negros y como los gitanos. ¿Se está entendiendo? Tan andalusíes, con la única diferencia de que no tienen una palabra para denominarse a sí mismos, simplemente porque eran la mayoría. Pero ellos sí se designaban, ellos, nosotros, sí lo designábamos de una manera. Y yo suelo presentarme así, al margen de la bellísima presentación que me ha hecho mi hermano Juan, porque así vamos a entender muchas de las claves de por qué nos seguimos llamando así, de cómo nos llamamos todavía de estas maneras. El nombre en al-Ándalus se componía de una larga cadena que empezaba con el futuro, luego te contenía el pasado y terminaba con el presente. Porque tu nombre se iba acomodando a la medida que tú ibas creciendo en la vida. La primera parte del nombre es la cunia, de ahí viene la palabra alcurnia. La cunia es el futuro, el nombre del primer hijo que tienes o que tendrás. Yo me suelo presentar y digo que me llamo Abu Liberto, soy el padre de Liberto, que es mi primer hijo. Luego viene el nombre que te asignan tus padres. Yo soy Antonio Manuel, como decía Juan. Yo soy Antonio Manuel, que viene de Antonio, de mi abuelo el Carbonero, y Manuel, que es mi abuelo el Latorero. Luego viene el nombre de 3 generaciones de memoria. Es decir, tu pasado, que es el nasab. Yo soy Abu Liberto, Antonio Manuel, Ibn Juan, Ibn Manuel, Ibn Juan. Ahora escuchen, en al-Ándalus se prefería en lugar del Ibn decir como madre de Ummi o Inni. De forma que yo sería el hijo, atención, el hijo de Rafaela, el hijo de Rosario, el hijo de Encarnación. Luego viene el lugar donde naciste. Yo soy el Almodovarí, igual que Paco es Albaduri. Luego viene el lugar donde tú vives. Yo podría ser, por ejemplo, el Curtubí, porque vivo en Córdoba, aunque ahora vivo en Almodóvar, afortunadamente. Luego, tu profesión. Yo soy al-Ustad, yo soy profesor. En árabe, maestro es mudarra, hay muchos apellidos. Mudarra es maestro. Mudarris, mudarrisa. Pero yo soy usted, que es profesor. Usted es el trato tan elegante y culto que hemos manejado siempre los andaluces, incluso para el vosotros, en los pueblos, en mi pueblo, le dice, ustedes sabéis, porque estás tratando con respeto incluso al vosotros, llamándolo usted. O cuando decimos a los camareros, a los albañiles, maestro, te está diciendo usted, sin saber. Por la que te pueden conocer. Yo podría ser, no sé, el que perdió el dedo de su mano derecha. Yo hace unos años perdí este dedo, me lo amputaron, es como una especie de metáfora de la amputación de nuestra memoria, y toda esa cadena eres tú. Es larguísima, ¿verdad? Entonces, claro, nadie te puede decir, cuando uno ve los nombres de nuestros antepasados andalusíes, ven una cadena de nombres casi infinita. Pero claro, luego no es así. Luego uno es Averroes, otro es Maimónides, otro es Al-Gafaqui, otro es Ibn Gabirol, otro es Abel Yudra, ¿no? ¿Por qué la cadena se reduce a algo tan pequeño? Porque el pueblo que es sabio coge solamente una parte. Esa parte es el mote o el apodo de los pueblos. Cuando alguien en Benamejí se muere y pone en la esquela en una tienda, si pone Francisco González González, nadie sabe quién se muere. Ese es el nombre de la tradición católico-castellana, que aparece en el registro civil y en la partida de bautismo. Pero un pueblo dice, ¿y ese quién es? Y entonces acude a cualquiera de esas partes de la cadena. Pues el hijo de la palita, el padre de la Juani. Esos motes, esos apodos, son los nombres de nuestro flamenco y de nuestra flamenca. Reflexionen un segundo conmigo. La niña Pastora, la hija de Pastora. Paco de Lucía, el hijo de Lucía. Manolo Sanlúcar, el que nació en Sanlúcar. El turronero, su profesión es turronero. La negra,
porque es negra. Camarón de la isla, porque tiene la tez como un camarón y era de la isla de San Fernando. Fosforito, ¿sigo? Los nombres flamencos son los nombres de como nos hemos llamado siempre en la tradición andalusí. Ahora, si hacen ese análisis conmigo, comprenderán algo clave para entender también la lengua del flamenco y la lengua andaluza. Y es que hemos repetido, hemos reiterado conductas, sonidos, palabras, pero sin saber por qué lo hacíamos. Entonces, mi humilde aportación a esta reunión, a este encuentro, a este congreso, es deciros, vamos a intentar incorporar una de las claves de las que probablemente menos conozcamos, que es la lengua que se hablaba cuando se produce el verdadero parto del andaluz. Que eso no significa que no haya palabras previas a ese momento, palabras y los sonidos que hemos mantenido intactos en la garganta. ¿Queda claro? No significa eso. Acabo de poner el ejemplo de Córdoba o de Málaga. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un momento fundacional del andaluz. Perdona, parece que no pasa. Ahora, no pasa nada. Hay un momento fundacional del andaluz. Ese momento fundacional del andaluz yo lo tengo muy claro. La presentación, créanme que es simplemente más una guía para vosotros que para mí. Casi que pido disculpas por no atenerme a ella. El parto del andaluz es cuando se produce el intento de exterminio de la diferencia. Hay un momento en el que en este pueblo se coloca una orden que pesa como una losa, y es que ya no se puede ser distinto. He dicho antes, he preguntado a toda la sala cómo se llaman los judíos de Al-Ándalus, cómo se llaman los gitanos de Al-Ándalus, cómo se llaman los negros de Al-Ándalus, cómo se llaman los musulmanes de Al-Ándalus. Estoy preguntando una evidencia. Había una diversidad en Al-Ándalus. Es tan obvio lo que estoy diciendo porque existe la pregunta y existe la respuesta. Pero cuando se produce la conquista castellano-católica, se produce un intento de exterminio del distinto. No solamente exterminio físico, el genocidio humano, sino lo que, a mi juicio, es aún más grave, que es el intento de genocidio cultural. Un culturicidio al que este pueblo no se pliega. ¿Por qué? Porque vivo en un sitio que se llama Benamejí. O tengo que poner una prueba más obvia. Si se produce una conquista y conquisto un lugar, lo primero que hago es renombrarlo. Pero si no tengo la capacidad civilizatoria para renombrarlo, es porque la inmensa mayoría de la población de Benamejí se quedó en Benamejí y siguió llamando a Benamejí como se llamó siempre. Luego, no es verdad, por supuestísimo, las tesis negacionistas de una invasión extranjerizante, pero sobre todo son extraordinariamente falsas las tesis de la repoblación. Si hubiera habido una repoblación absoluta, es decir, si esto se hubiera convertido en un solar y alguien llega a un lugar que no tiene nombre, lo llamaría de otra manera. Pero si se sigue llamando Benamejí, es porque la inmensa mayoría de la población no solamente no se fue, sino que no renunció a los nombres de las cosas y no renunció a utilizar y no renunció a la manera de llamarla. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque tenemos la prueba de la memoria. Me da igual lo que digan los libros, los mismos que dicen que Iznájar viene de Castillo de la Alegría, los mismos que dicen que flamenco viene de Holanda, porque tenemos una prueba indestructible, la verdad de la memoria. Se llama Benamejí, y en Benamejí la gente se sigue llamando todavía hoy en el siglo XXI al modo andalusí. Para encontrar el origen de los flamencos, entonces hay que buscar un parto. Y este parto, a mi juicio, se compone de 4 claves. Si yo tuviera que condensar o resumir todo el universo de los flamencos en 2 palabras, estoy convencido de que todas y todos los presentes me van a decir ay y ole.
Ahí es el dolor, una expresión universal de trauma. Es el quejío. No solamente el quejío individual del que canta, sino el quejío del que al cantar siente la comunión inmediata en los sentidos de quien lo escucha, porque es un dolor compartido. El quejío. Y la segunda es ole. Fíjense qué paradoja. La expresión paradigmática de lo español y del españolismo es el nombre en árabe de Dios. Allah. Ole viene de Allah, Dios. En al-Ándalus se pronunciaba con imena, porque una cosa es el árabe escrito, que es el árabe culto, que es el árabe coránico, sagrado, religioso, o el que se utiliza para las obras literarias. Y otra cosa muy distinta es el árabe que se hablaba. De la misma manera que en Marruecos se habla darilla y sin embargo se escribe el árabe culto coránico. En el árabe hay diferentes formas de hablar, no se habla igual en Túnez, en Egipto, en Níger, o no se habla igual en Marruecos, y tampoco se hablaba igual en Al-Ándalus. El árabe andalusí se llama algarabía, que viene del árabe arabía, y algar, que es occidente. Aksar es oriente, algar es oriente, es occidente. Algar arabía, el árabe de occidente. En ese árabe de occidente, como saben, en el árabe no hay vocales. Repito, en el árabe no hay vocales. En el árabe dialectal, que hablaban por igual judíos, musulmanes, cristianos, gitanos y negros, la A tendía a pronunciarse como una E. Eso es la imena. Allah es L. L. Por eso los flamencos dicen L. En algunos lugares la tendencia de la E es tan pronunciada que casi se convierte en una I. Por ejemplo, puerta se dice bab. En árabe andalusí, beb. Y sin embargo, por ejemplo, en Granada, Big Rambla es la puerta de la Rambla, es la puerta de la tierra arenosa. Rambla significa tierra arenosa. La Rambla es la tierra arenosa donde se hace cerámica todavía en el siglo XXI. Y las Duat, los valles, van cambiando de nombre a medida que el Guadalquivir milenario se desertifica y pasan a llamarse Ramblas cuando llegas a Almería. En Almería son las Ramblas, que son cuencas vacías, aunque tengan pruebas tan evidentes de que tenían agua como el olivo de Aguamarga, que tiene 2100 años de antigüedad. Y están en un lugar seco, pero que tenía un río, que al desertificarse se llama Rambla. La A es una E, ¿se ha entendido, no? Luego, el dolor y lo sagrado son los pilares fundacionales de los flamencos. Y a eso hay que añadir otros dos elementos clave. Uno, el flamenco se canta en andaluz y el flamenco se canta de memoria. ¿Por qué? Porque a este pueblo se le condena al analfabetismo escrito. ¿Por qué? Porque a este pueblo se le condena a no escribir en la lengua en que escribía, que era el árabe. Y conocía el alifato. Eso es el árabe. Pero cuando llega un momento en el que el conquistador no entiende lo que estás escribiendo y te extranjeriza, cuando se produce ese momento, te condenan al analfabetismo, a no escribir. Por eso el andaluz es una lengua esencialmente oral y es tan urgente una normalización. Pero es una lengua esencialmente oral, como era la algarabía. Como era la algarabía, ojo, como era la algarabía. La que sí era escrita era la aljamía. ¿Por qué era escrita la aljamía? La aljamía es cuando con letras del alifato en árabe lo que intento es transcribir sonidos del castellano. Yo tengo que aprender el castellano. Como tengo que aprender el castellano, y yo lo que hago es escribir en árabe, lo que hago es utilizar el árabe para transliterar sonidos del castellano. Así aprendo. Un gran amigo mío de Almodóvar del Río se fue de migrante a Alemania hace muchísimos años.
Entonces decía que no podía sobrevivir en Alemania sin entender alemán. Lo que hizo fue transliterar en castellano los sonidos en alemán. Y así aprendió. No crean que hay mucha diferencia a cuando un alemán llama a una ciudad polaca, Auschwitz, Auschwitz. Auschwitz, donde está el campo de exterminio nazi, eso es una palabra alemana, que nombra una ciudad polaca. Cada vez que decimos Auschwitz, estamos hablando de una ciudad polaca. ¿Lo ven? ¿Qué ha ocurrido? Hemos transliterado un sonido al alemán. Bueno, pues eso se hizo por escrito y se llama aljamía. Hay muchísimas palabras de la aljamía. Como la evolución va a ser natural, pero si me permiten, o apetece que ponga algún ejemplo ahora, por poner uno, después sigo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo. Mi abuelo Antonio el Carbonero nació en Villanueva, pero su familia era de Almería. Y en su lenguaje natural mantenía muchas palabras andalusíes. Ojo, andalusíes. Todavía no eran conversas, todavía no se habían aljamiado o todavía no se habían castellanizado. Por ejemplo, decía, cuando alguien tiene el ojo morado, dice, tiene el ojo chubique, que viene de Schubeck, que es podrido. Pero no sabía lo que significaba. Pero él llamaba al salmorejo, lo llamaba almorraque, que viene de almurrac, que significa salsa. Fíjense qué interesante. El almurrac de mi abuelo, el salmorejo de Andalucía, al otro lado de la calle de Agua, en Marruecos, por ejemplo, en Chagüen se llama albaiza. Albaiza porque era de Baeza. Entonces dicen, allí en Marruecos dicen, ellos lo hacen, por ejemplo, de haba y se toma un templado. Y dicen, es que el salmorejo viene de Baeza. Hombre, claro, no más que en Baeza solamente se comía el salmorejo. No, lo que pasa es que los andalusíes de Baeza que van a Chagüen traen consigo una forma de hacer una salsa y se acaba llamando albaiza, que es como de Baeza. Pero mi abuelo lo llamaba almorraque. Eso es una palabra andalusí. Pero cuando tienes que aprender el castellano, utiliza las letras del alifato y eso era una masa que al comerla te identificaba como musulmán andalusí. Entonces, o tiene la carga despectiva del salmorejo, es decir, quien lo come se está sabiendo y está evidenciando la conducta de un musulmán andalusí con la palabra despectiva de morejo. Es un salmorejo. En mi pueblo, en Almodóvar, pero en muchas comarcas de Andalucía, fíjense qué interesante, también se llamaba salmorejo a un juego que era bajarle a los niños los pantalones y restregarles la bicha con hierba. Vamos a hacer a no sé quién un salmorejo. También se le llama agahecho o agaejo. Estás diciendo que sí porque te suena. O gazpachuelo. Vamos a hacer un gazpachuelo, pero fijaros que la palabra salmorejo, es muy interesante porque lo que están haciendo es comprobar si está o no está circuncidado. Porque si está circuncidado, o es judío o es musulmán. Es salmorejo, para que evidenciar si lo es o no lo es. Ese era el juego. De hecho, en muchos lugares también le llaman echar los galgos del rey, o los galgos lo llaman así, por esta zona también, por la zona de Montilla, echar los galgos del rey, como echar los perros. El agarejo, que viene de agareno, que es musulmán. ¿Lo ven? Salmorejo. Pero la palabra aljamiada por excelencia es mazamorra. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes mazamorra en árabe, se quedaría una mazamura. Una mazamorra. Mazamorra es una palabra aljamiada. Salmorejo es una palabra despectiva, castellana, de insulto. Almorraque es una palabra andalusí. ¿Lo ven? Va bien. ¿Se está entendiendo? Estamos colocando el momento fundacional de los flamencos.
¿Dónde surge el flamenco? Bueno, el flamenco es como un río que tiene muchísimos vertientes. Es muy difícil colocar un momento en la historia que diga tal día nació el flamenco, eso es imposible. Pero sí es verdad que hay una franja, más o menos, en la que sí pueden hacer el flamenco en la resistencia, la resiliencia de un pueblo al intento de exterminio del distinto. ¿Por qué? Porque provoca un trauma tan descomunal a este pueblo que todavía lo canta, todavía está diciendo ¡ay! Todavía le duele. Tiene que estar entroncado en lo sagrado, es decir, tiene que haber mucho, muchísimo del contenido de lo flamenco, de lo hondo, vinculado al componente sagrado del pueblo, al que se le intenta exterminar la diferencia. ¿Por qué? Porque sigue diciendo ole, porque sigue diciendo ala. Y es el pueblo al que se le condena al analfabetismo y sin embargo deposita toda la biblioteca de los sentidos, toda la biblioteca milenaria de su memoria en la garganta y en el alma para no olvidarlo jamás. Y por eso la transmisión del flamenco, igual que la transmisión del andaluz, es oral. Y lo hace en una lengua nueva, que es el andaluz, que surge en ese momento, que tiene como médula el intento de aprendizaje del castellano. Por eso todavía la gente del norte, más allá de Despeñaperro, lo siguen viendo como Castilla de la Frontera. Todos los intentos de exterminio cultural tienen el mismo origen, la negación de Andalucía. El otro día le hacían una entrevista a una historiadora que se llama Gloria Dora, que es a la que se le ha encargado por parte del Cabildo de Córdoba la justificación de que la mezquita siempre le perteneció a la Iglesia. Y la primera pregunta que se le hace a la historiadora es: ¿Andalucía existe? Y dice, desde la conquista de Fernando III, Andalucía es la parte más al sur del Reino de Castilla. ¿Qué? No, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si Andalucía no existe, no existe la mezquita, luego es solo catedral. Si Andalucía existe, estoy reconociendo todo el pasado que intento negar. Si yo soy capaz de cambiarle el nombre, estoy cambiando la historia. Si soy capaz de que Benamejí se llame el pueblo nuevo, anulo toda la historia anterior. Yo vivo en Córdoba, y el escudo de la provincia de Córdoba son 2 leones y 2 castillos con una corona encima. Eso es un insulto, eso es una infamia a la memoria del pueblo andaluz y a la memoria de Córdoba. ¿Por qué? Porque le están negando que Córdoba fue capital de Al-Ándalus, capital de la Hispania bizantina y capital de la Bética. Está diciendo que solamente existe desde la conquista. Aún más, está diciendo que Córdoba es Castilla y León. Está diciendo exactamente igual que está diciendo esta historiadora para negar que la mezquita existe, para negar la evidencia. ¿Lo ven? El ejemplo que yo suelo poner para entender el origen de la clave, perdona Juan, es ese, el de la barca. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina? Gracias Juan. La barca. ¿Por qué pongo el ejemplo de la barca? Porque la inmensa mayoría de los que estáis aquí presentes estoy convencido que ha estado en la Alhambra. Como la inmensa mayoría ha estado en la Alhambra, cuando pongo el ejemplo lo vais a entender. Cuando vas a la Alhambra y llegas al patio de los Arrayanes y vas a entrar a la Torre de Comares, al corazón del poder y de la espiritualidad de la Alhambra, donde están los 7 cielos y donde en el suelo está el nombre de Dios en árabe, que es el único lugar del planeta donde está, como si hubiera un hilo invisible que vincula el poder terrenal con el poder celestial, que donde se sentaba precisamente el rey nazarí. La sala de antes se llama Sala de la Barca. Y cuando vas a ver la Sala de la Barca, van los guías y te dicen, se llama Sala de la Barca porque, como pueden comprobar en el techo, tiene forma de barca. Claro, en la pared está escrito Baraka, 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 Baraka. En la pared pone bendición, 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 bendición. Pero claro, no sabemos lo que pone. Entonces se llama Sala de la Barca, ¿pero por qué? Porque tendrá forma de barca. En realidad es porque no conocemos la clave. Si incorporásemos la clave, entenderíamos que en realidad es la sala de las bendiciones,
luego ya cobra todo sentido, ¿me entiendes? En la sala de las bendiciones porque tienes que estar bendecido antes de hablar con quien representa el poder terrenal y celestial en Granada.